Muy buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Espero que hayan podido disfrutar mínimamente del receso, un receso distinto, diferente, en un contexto bastante particular. No nos queda otra que avanzar. Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre lo que fue el gobierno de Frondizi para después ahondar en lo que fue el gobierno de Arturo Illia. Frondizi, recuerden ustedes que llega al gobierno por medio de un pacto que establece con el general Perón, lo cual va a permitir que los peronistas se acerquen a las urnas, voten por Frondizi, cuando este último se había comprometido a levantar la proscripción del peronismo, pero particularmente la proscripción que había sobre la figura del general Perón. Esto en teoría generaría las condiciones para el regreso de este líder que estaba exiliado en España. Esto no fue así, por eso, digamos, los peronistas lo van a ver como un traidor, ya que no cumplió con lo pactado, y el clima se fue enrareciendo al punto tal de que Frondizi, por ejemplo, va a llevar adelante toda una política represiva que conocimos como el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado, donde facultaba a las Fuerzas Armadas para poder reprimir la protesta social. Esto fue alejando a los trabajadores del gobierno de Frondizi, fue precisamente caldeando todo un clima que ya venía, digamos, tenso, pues, con una política económica desarrollista que privilegiaba, digamos, el capital extranjero, las rentabilidades y las ganancias que estas empresas podían precisamente mover a las filiales de origen. Recuerden ustedes la política petrolera, particularmente, y los acuerdos firmados con empresas norteamericanas. Una cuestión sobre la cual nosotros habíamos hecho hincapié fue que Frondizi no tenía el poder, simplemente estaba en el gobierno. El poder lo tenían las Fuerzas Armadas. ¿Bien? Las Fuerzas Armadas. Por eso también hablamos de un periodo de democracias condicionadas. No podemos hablar de una democracia tal cual la conocemos hoy, en un Estado de Derecho, de una democracia donde podemos participar todos y todas de las elecciones, no solamente votando, sino si estamos dentro de un espacio político, que nos voten. Y así fue que, digamos, poco a poco Frondizi se fue alejando de los trabajadores, se fue alejando también de las Fuerzas Armadas, llegando al punto de que, bueno, levanta la proscripción no al 100%, sino que permitió las elecciones legislativas del año 62 y va a ganar en Buenos Aires el candidato peronista y esto va a generar ya la ruptura con las Fuerzas Armadas. Lo que va a generar que se geste un golpe que va a destituir precisamente a Arturo Frondizi y lo van a trasladar a la isla Martín García. Una isla que también se la conocía como la isla YPF porque hubo tres expresidentes que fueron, digamos, detenidos en ese lugar. Hipólito Yrigoyen, Perón, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. Por eso YPF. Va a tomar el gobierno su vicepresidente, Guido, quien va a llevar adelante toda una política, digamos, de apertura, de acercamiento al Fondo Monetario Internacional, de un endeudamiento, donde va a haber una inflación elevada y donde precisamente los trabajadores van a perder, ¿bien?, capacidad no solamente de compra, sino también de ahorro. En este contexto se van a llevar elecciones, las elecciones del 63, donde va a ganar Arturo Illia. Pero va a ganar de una forma particular, porque en sí Illia va a salir segundo, ya que en el primer lugar van a estar los votos en blanco, votos peronistas. ¿Bien? Y esto quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque van a ser votos de personas que precisamente estaban en descontento. Era una forma de manifestar ese desacuerdo frente a la política que se estaba llevando adelante, ¿no? Y frente al poder que tenían las Fuerzas Armadas, de intervención constante en los gobiernos. Arturo Illia va a ganar esas elecciones en este contexto que les acabo de comentar, pero me gustaría hacer hincapié en esto. Arturo Illia fue tal vez el único presidente, si mal no recuerdo, el único presidente que no fue abogado, que fue médico. Nacido en el interior, en Córdoba, en Cruz del Eje, tuvo toda una carrera política dentro del radicalismo y siempre del lado de los trabajadores. Algo a destacar porque lo vamos a ver después en sus acciones de gobierno. Por ejemplo,
bajo la presidencia de Arturo Illia se van a tomar por lo menos 2 medidas que van a ser muy importantes, pero muy importantes. La primera es la ley del salario mínimo vital y móvil, garantizándole a los trabajadores el acceso a un salario digno, por eso hablamos de un salario mínimo, por una canasta básica, que sea móvil precisamente porque estamos en un país donde una de cuyas principales características es la inflación. Y otra de las leyes, pero muy importantes, y tal vez la única en materia de salud hasta principios de los años 2000, que es la ley de medicamentos o la ley Oñatividad, que era una ley que consideraba, digamos, a los medicamentos como un bien social, por lo cual garantizaba el acceso a medicamentos a las familias más humildes, a las familias de los trabajadores. Esto generó que muchos medios tildaran a Arturo Illia de comunista siempre, ¿no es cierto?, cuando los grandes medios, las grandes empresas, las corporaciones ven que un gobierno con determinadas características que hoy podríamos definir como de populares, toman medidas en favor de los trabajadores, de los humildes, se lo tilda de comunista, ¿no es cierto?, como una forma de desprestigiar. Hoy nosotros vemos cómo rápidamente se lo asociaría a algún país de América Latina. Arturo Illia se va a enfrentar a las empresas por la ley de los medicamentos, bien, recuerden que lo tildaron de comunista, con los trabajadores peronistas, porque los peronistas precisamente lo catalogaban como lento en la toma de decisiones, esto obviamente en complicidad, ¿no es cierto?, con los medios de comunicación que ya estaban jugando un rol importante en este contexto. Los peronistas básicamente lo que le cuestionaban era que no se generaban las condiciones para el retorno del general Perón. Y la vuelta definitiva del líder que todavía se encontraba exiliado. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que estaban divididas entre azules y colorados. Ambas facciones eran antiperonistas, pero las Fuerzas Armadas de una orientación, vamos a denominarla azul, creían precisamente en la integración de los peronistas en los distintos espacios políticos. Sin embargo, los colorados eran los más antiperonistas y pretendían eliminar al peronismo. Al peronismo, a Perón y a los peronistas. El triunfo del bando azul precisamente va a garantizar por lo menos que los trabajadores hasta el año 66, momento en el cual se produce el golpe que se denominó Revolución Argentina, revolución que va a llevar adelante el teniente coronel Juan Carlos Onganía, y que precisamente pertenecía a esta facción azul del ejército. ¿Qué es lo que pasó en definitiva a modo de cierre? Bueno, Arturo Illia se encontró solo, sin el apoyo de los trabajadores, sin el apoyo de los medios de comunicación, sin el apoyo de las empresas, y en este contexto fue carne de cañón para que las Fuerzas Armadas pudieran precisamente atentar contra un gobierno que, como dijimos, tomó 2 medidas esenciales y destinadas precisamente a los más humildes, a los trabajadores. Bueno, chicos, chicas, es todo por hoy. Me extendí más de lo que necesitaba, me parece. Les mando un saludo, un gran abrazo a todos, a todas, y nos estamos viendo en la próxima.